Ejercicio 6. Formule la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo 0 a infinito. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial lineal de orden superior, homogénea, de coeficientes constantes. Como es una ecuación diferencial lineal homogénea, podemos aplicar el operador lineal D. Entonces, aplicando el operador lineal D, tenemos lo siguiente. D al cubo por I menos 3 por D al cuadrado por I más 3 por D por I menos I igual a 0. Factorizo I, tendría D al cubo menos 3 por D al cuadrado más 3 por D menos 1 por I igual a 0. Lo que está dentro del paréntesis me permite escribir la ecuación característica. Sería m al cubo menos 3m al cuadrado más 3m menos 1 igual a 0. Entonces, esta es mi ecuación característica. Voy a calcular las raíces características de mi ecuación característica. Para ello voy a recurrir a la regla de Ruffini. Tendría 1 menos 3, 3 y menos 1. Y debo encontrar los valores de m, tal que vaya pudiendo encontrar las raíces de mi ecuación característica. Entonces, podría intentar con m igual a 1, multiplico 1 por 1, 1, menos 3 más 1, menos 2, 1 por menos 2, menos 2, 3 menos 2, 1, 1 por 1, 1, menos 1 más 1, 0. Nuevamente, intento con 1. Y tendría lo siguiente. 1 por 1, 1, menos 2 más 1, menos 1, 1 por menos 1, menos 1, 1, menos 1, 0. Por último, tengo 1 y menos 1. Entonces, puedo dar nuevamente el valor de m igual a 1. Y tendría 1 por 1, 1, menos 1 más 1, 0. Por tanto, me queda m menos 1, m menos 1, m menos 1, igual a 0. Lo que es lo mismo que m menos 1 al cubo igual a 0. Por tanto, las raíces características va a ser m sub 1, 2 y 3, todas iguales a 1. Estas vendrían a ser mis raíces características. Identifico qué tipo de raíces tengo. Son raíces reales repetidas. Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial va a ser y igual a constante de integración c sub 1 por e a la x más constante de integración c sub 2 por x por e a la x y más c sub 3 por x al cuadrado e a la x. Entonces yo puedo decir, tengo el siguiente conjunto de funciones, e a la x, x por e a la x y x al cuadrado por e a la x, que conforman la solución general de mi ecuación diferencial. Ahora nos preguntamos lo siguiente. El conjunto de funciones es linealmente independiente. Para determinar si este conjunto de funciones es linealmente independiente, vamos a recurrir a lo que es el cálculo del Wronskiano. El Wronskiano es igual en la primera fila a las funciones que tenemos de la forma y sub 1, y sub 2,
y sub 3. Como tengo tres funciones y mi determinante tiene que ser un determinante cuadrado, debo calcular la primera y la segunda derivada de cada función y colocarlo en la segunda fila y en la tercera fila respectivamente. Entonces necesito, para la primera función, que es y sub 1 igual a e a la x, su primera y segunda derivada. Su primera derivada es e a la x y su segunda derivada es también e a la x. Para la función y sub 2, que es un producto de dos funciones, x por e a la x, tengo que calcular su primera y segunda derivada. Para ello puedo recordar que la derivada de el producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda derivando. Entonces, la derivada de la segunda función, la primera derivada va a ser, la derivada de la primera va a ser x, su derivada es igual a 1, 1 por e a la x, más la primera sin derivar, x por la segunda derivada, e a la x. Factorizando podemos tener x más 1 por e a la x. Ahora vamos a calcular su segunda derivada. Para el cálculo de la segunda derivada volvemos a recurrir a la fórmula que tenemos aquí y derivamos nuevamente esta función. Y tendríamos la primera función derivada, la derivada de x más 1 va a ser 1 por la segunda sin derivar, 1 por e a la x, más la primera sin derivar, x más 1 por la segunda derivada, la derivada de e a la x, e a la x. Esto podemos factorizar y tendríamos 1 más x más 1 por e a la x, que también podríamos escribirlo como x más 2 por e a la x. Ya tenemos la primera y la segunda derivada de la segunda función. Ahora vamos a calcular la primera y la segunda derivada de nuestra tercera función, que es x al cuadrado por e a la x. Volvemos a recurrir a esta regla. Tendríamos que la primera derivada de la tercera función va a ser la primera función derivada, 2x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, x al cuadrado, por la segunda derivada, e a la x. De ahí podríamos escribirlo de la siguiente manera, x al cuadrado más 2x por e a la x. Calculamos ahora la segunda derivada, volviendo a aplicar la misma regla que hemos usado anteriormente. Entonces, la primera derivada de la primera función va a ser 2x más 2 por la segunda sin derivar, e a la x, más la primera sin derivar, x al cuadrado, más 2x por la segunda derivada. Factorizando podemos tener 2x más 2 más x al cuadrado, más 2x por e a la x, que podría ser lo mismo que x al cuadrado, 2x más 2x, sería 4x más 2. Todo eso multiplicado por e a la x. Una vez que tenemos calculados todas las derivadas de cada una de las funciones, podemos calcular el Wronskiano. En la primera fila colocamos las tres funciones que eran e a la x, x por e a la x y x al cuadrado por e a la x. En la segunda fila sus primeras derivadas, e a la x, x más 1 por e a la x, y nuestra primera derivada era x al cuadrado más 2x por e a la x.
En la tercera fila, sus segundas derivadas. La segunda derivada de e a la x sigue siendo e a la x. La segunda derivada de la segunda función es x más 2 por e a la x, y la segunda derivada de la tercera función es x al cuadrado más 4x más 2 por e a la x. Entonces calculamos ese determinante. Vemos que en la primera columna tenemos el mismo término, podemos factorizar y sacarlo afuera. De igual forma en la segunda y en la tercera columna. Entonces tendríamos que el wronskiano va a ser igual a e a la x por e a la x por e a la x. La primera columna nos queda 1, 1, 1. Segunda columna x, x más 1, x más 2. La tercera columna x al cuadrado más 2x, y x al cuadrado más 4x más 2. Ahora, como tenemos e a la x por e a la x por e a la x, bases iguales, se suman sus exponentes. Entonces tendríamos que esto va a ser e a 3x por el determinante de 1, x, x al cuadrado. Restamos la primera y la segunda fila, tendríamos menos 1 más 1, 0, menos x más 1, 1, menos x al cuadrado más x al cuadrado más 2x, 2x. De igual forma, la primera con la tercera fila, restamos, tendríamos 0, menos x más 2, 2, menos x al cuadrado más x al cuadrado más 4x más 2, 4x más 2. Continuamos. El wronskiano sería igual e a la 3x. La primera fila sigue siendo la misma. La segunda también. Y para la tercera restamos menos 2 veces la segunda fila más la tercera fila. Menos 2 más 2, 0. Menos 4x más 2, 2. Por tanto, nuestro wronskiano va a ser igual a 2 por e a la 3x. Por tanto, decimos, como el wronskiano es diferente de 0, el conjunto de funciones es linealmente independiente.